Hola Iglesia, seguimos desde casa trayendo una palabra para un avance y a continuación de la palabra que tuvimos el domingo pasado para seguir aprendiendo y no cambiar el mensaje sino profundizar lo que esto es muy importante. Habíamos visto como título el domingo pasado el misterio del fruto, el misterio que contiene, que Dios puso, que Dios encerró en un fruto. Y, y esto es, resumiéndolo, es la genética que trae de la misma planta, es lo que da a la planta como resultado y que se desprende como un fruto, como algo que produjo y que a la vez se separa de la planta, pero que tiene su misma genética y que dentro hay una semilla y que en esa semilla está su mismo ADN y está la conservación de la misma especie y de esa manera poder tener eternidad en esa especie. Esto Dios lo hizo en la biología, en la naturaleza, pero también Dios lo hizo en lo espiritual. Y de hecho, el primer problema que hubo en la humanidad, de cual nos separamos de Dios, es justamente porque Dios plantó un árbol. Dios plantó ahí. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 9, ¿sí? Y allí dice, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos que Dios en un paraíso, en un huerto, puso muchos árboles para comer, pero también puso el árbol de la vida en el centro y también puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Y en el verso 16 de Génesis 2, un poquito más abajo, dice, y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento, diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces vemos que Dios da una orden desde el principio a Adán y Eva. Adán, primero que nada, le dice eh, que, que podía comer libremente, pero solamente, ¿sí? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y este mandato que hubo sucedieron muchísimos años, pasaron, no se sabe la cantidad de miles o de millones de años que sucedieron, que pasaron, mientras no existía la muerte, hasta que Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y esto creó o sucedió la muerte, o sea, la muerte espiritual. Los seguimos viviendo, pero sin estar vivos en el espíritu, desconectados de Dios, separados de Dios y teniendo conocimiento del bien y del mal. Y esto es muy importante entenderlo porque a partir de este fruto que hay que identificar, porque comer del bien y del mal, hacer buenas obras, guardar la ley, hacer lo bueno, muchas veces pareciera que esa es la enseñanza que quisiéramos dar, pero sigue siendo del mismo árbol, del bien y del mal. Y entonces si es del mismo árbol, del bien y del mal, el bien y el mal para Dios es lo mismo. Entonces hay cosas que no las podemos entender, ¿sí? Entonces no hay un fruto que pueda suceder en el espíritu con el árbol del bien y del mal. El fruto que tiene que suceder es del árbol de la vida, que es Cristo.
el árbol de la vida que es Cristo y comemos del árbol de la vida que es Cristo cuando comemos de ese árbol. Por eso hemos estado hablando de comer de Cristo, de que las palabras son comida para nosotros. Vimos el proverbio 18:20, donde decía que lo que comamos, del fruto que comamos, se llenará nuestro vientre. Eh, Estamos estudiando un poco esto y lo vamos a seguir ampliando porque de esto están encerrados muchos misterios para la iglesia, muchos misterios. Hay una gran revelación en el árbol de la vida que es Cristo y que tiene que ser revelado por el Espíritu. Entonces, el Padre quiere y busca un fruto que es del Espíritu en nosotros y busca ese fruto que es en Cristo Jesús, no en el árbol del bien y del mal, no en las obras, no en las buenas cosas o malas cosas. No se trata del conocimiento de lo bueno ni el conocimiento de lo malo, sino que se trata de otra semilla, se trata de otra naturaleza. Y por eso muchas veces hay una iglesia que aún haciendo activismo y aún trabajando en los dones, Jesús le terminó diciendo que no la conoce. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y le responde esta iglesia, pero si en tu nombre hicimos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre sanamos, pero cuando Jesús le dice no los conozco, hacedores de maldad, entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Es porque estuvieron trabajando en el conocimiento del bien y en el conocimiento del mal, y tienen mucho conocimiento sobre las tinieblas y sobre echar fuera demonios y sobre guerra espiritual, pero no tienen el ADN del fruto del Espíritu del cual Dios está buscando. Hay una anécdota que, que solíamos contar de hace muchos años, que dice que venía repartiendo un camión, golpeando casa por casa y decía, bueno, donde el esposo es el hombre de la casa, le regalamos un caballo y donde manda, dice la esposa, le regalamos una gallina, decía. Y entonces eh, en varios lugares regalaron una gallina y en uno que llegó dice el hombre, no, golpean la puerta y dice, ¿quién manda aquí? Yo, dice, ¿cómo quién manda aquí? Yo soy el hombre de la casa y entonces dice, bueno, elija un caballo y eligió un caballo negro y blanco que le pareció muy bonito. Y entonces luego la esposa le dice con cariño y le soba la espalda al marido y le dice, pero viste ese caballo negro brillante, qué belleza, qué bonito. ¿No estaría más lindo ese? Entonces agarra el hombre y dice, paren el camión, vengan, suban de este caballo negro y blanco y denme el negro. Y entonces agarran y le dicen, bueno, suban el caballo y le dan una gallina. Muchas veces pensamos que estamos dando tal fruto y en realidad no estamos dando ese fruto. Muchas veces decimos que producimos peras y a la hora de dar el fruto resulta que no es pera, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, Dios está buscando los frutos del árbol de la vida, que es en Cristo Jesús. Y hacemos un montón de cosas eh, para la congregación, o hacemos un montón de cosas por el bien, o enseñamos que hay que hacer lo bueno, nos peleamos con los que no hacen lo bueno y queremos defender lo que es justo, y resulta que en realidad estamos equivocados porque no es el árbol del cual tenemos que estar defendiendo, sigue siendo muerte.
el árbol el que hay que defender es el árbol de la vida y que tenemos que tener esa genética y esa genética es del espíritu y hay que nacer de nuevo en el espíritu y no es con conocimiento humano, no es con mi testimonio, no es algo que yo lo pueda hacer, no es algo que yo lo pueda dar. No, 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 es que no lo puedo dar al fruto de la vida que es Cristo, solamente lo da Cristo. Y Él fue el que dio su vida en la cruz del Calvario, y Él fue el que nos llevó, y se trata de Él, y es por Él y para Él, y no se trata de mí el Evangelio, sino se trata de Jesucristo, y este fruto tenemos que permanecer y hacer crecer, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No soy yo quien va a crecer, yo tengo que menguar y morir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas que ahora las vivo en la fe del Hijo del Hombre, la fe de Jesucristo, la fe de Cristo Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Él se llama Jesucristo y es por Él y es para Él y es en Él y hasta que la iglesia no vaya y haga ese viaje de dejar de estar haciendo cosas en lo humanismo y dando testimonios de uno mismo. Y no es así. Haciendo actividades de la congregación, haciendo una linda congregación, no, la congregación tiene que ser un resultado. Congregar no es un resultado por el fruto que somos. No estoy defendiendo una congregación. Congregar no es el fruto de ser hijos de Dios, y Dios es Padre, y Papá Dios es lo que Jesucristo quiso dar a conocer, y Él en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan estuvo expresando muchísimas veces. Dice, mi Padre quiere esto, y el reino de mi Padre, y dice en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, y ponía ejemplos de parábola, el padre de familia tenía una viña y así sucesivamente, muchísimas veces estuvo tratando de traer al Padre a nosotros y nosotros como hijos en Cristo y por medio de Jesucristo. No puede haber otra forma para llegar al Padre que no sea por ese fruto del árbol de la vida que es Cristo Jesús. Y Dios está buscando y demandando a la iglesia y a cada uno de nosotros que tenemos que morir a nuestras cosas y cada vez tenemos que dejar de que nos importe tanto las cosas materiales y las cosas de este mundo y cada vez darle más importancia al Padre, a lo espiritual, a Jesucristo, a lo eterno, al árbol de la vida. Iglesia, hay que identificar qué fruto estamos dando. Si das un fruto que es del conocimiento del bien y del mal, mucho conocimiento, pero sigue siendo del bien y del mal, es un fruto de muerte. Iglesia, necesitas identificar el fruto del árbol de la vida. Necesitas identificar que la revelación viene del Espíritu y que la obra la hace el Espíritu Santo y no es nada de lo humano ni es lo que nosotros pensamos o cómo pensamos o cómo percibimos las cosas nosotros. La iglesia no la vamos a percibir con los pensamientos naturales. La iglesia no la vamos a hacer con esfuerzo humano y sacrificios y guardado de ley. No, esa iglesia está comiendo del fruto del conocimiento del bien y del mal. Iglesia, identifica qué fruto estás dando, qué fruto estás comiendo. Iglesia, sumérgete en Jesucristo. Busca las cosas espirituales. Entrégate. Entrega tu vida. Y no quiere decir que dejes de trabajar ni que dejes a tu familia, pero pon prioridad en lo que escuchas, en lo que ves, en lo que consumes, en buscarle más a Dios. Dios está demandando que demos ese fruto espiritual, que demos económicamente, que demos tiempo, que le demos a Él nuestra vida, que le demos la prioridad a Dios en todos los sentidos y en todos los aspectos, que dejemos las cosas que nos mantienen cegados y cerrados y nos mantienen con el fruto incorrecto. Ya es hora que la iglesia tenga que despertar a ese conocimiento del fruto
de la vida y de la vida en abundancia que se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Es el único fruto que tiene vida y vida en abundancia y es del árbol de la vida que tiene 12 frutos, uno para cada mes del año. Y está hablando de la iglesia aquí en la tierra, porque en la eternidad no van a haber días ni meses, va a haber eternidad. Entonces hay frutos que Dios quiere darnos del árbol de la vida, pero no están siendo revelados porque nos hemos quedado en una iglesia del pasado, buscando solamente poder y buscando solamente manifestaciones del Espíritu y no estamos logrando dar el fruto del Espíritu que es Cristo Jesús y que es que Él pueda crecer en nosotros y que Dios Padre pueda tomarnos a nosotros como hijos en Cristo Jesús. Así que bueno, este mensaje lo voy a estar ampliando esta tarde allí a las 18 horas en la iglesia Ciudad de Refugio, en la calle El Chañaral, General Alvear, y hay mucho más para hablar, pero hay que identificar el árbol de la vida que es Cristo y dar de esos frutos. Muy bien, nos vemos, a seguir creciendo, iglesia.